Bienvenidos de nuevo a El lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de la actuación, las series y, por supuesto, de esas personalidades que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a generar muchísima conversación. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un momento que, para muchos, fue el principio de algo muy especial. Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez cuál fue esa primera impresión, esa chispa inicial cuando dos personas, especialmente en el ojo público, se ven por primera vez? Pues bien, hoy nos vamos a sumergir de lleno en la historia de Demet Özdemir y sí, lo han adivinado. Su primera reacción al ver a Can Yaman. Es un momento que ha alimentado la imaginación de miles de fans, que han seguido su relación en pantalla y fuera de ella, especulando, soñando y analizando cada gesto. Pero, ¿qué hay de verdad en todo eso? ¿Cómo se sintió realmente Demet la primera vez que sus ojos se cruzaron con los de Can Yaman? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y las suposiciones. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. No querrán quedarse fuera. Imagínense la escena. Dos jóvenes actores en el apogeo de su carrera, a punto de embarcarse en un proyecto que cambiaría sus vidas y la de millones de espectadores. Hablamos de Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Una serie que se convirtió en un fenómeno global, y donde la química entre Demet y Can era, bueno, innegable. Explosiva. Verlos juntos en pantalla era como ver una tormenta perfecta, llena de pasión, de comedia, de ese tira y afloja que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero, como suele suceder, la magia en la pantalla a menudo comienza con algo mucho más sutil, algo que sucede mucho antes de que las cámaras empiecen a rodar. Y aquí es donde entra nuestra pregunta clave: ¿cómo fue esa primera vez que Demet Özdemir vio a Can Yaman? La verdad es que si bien los detalles exactos de ese primer encuentro pueden ser un poco difusos y, como suele pasar en el mundo del espectáculo, rodeados de cierto misterio, sí hay información que nos permite vislumbrar esa primera impresión. Y créanme, es fascinante. No estamos hablando de un encuentro casual en una cafetería, no. Estamos hablando de un contexto profesional, el inicio de un gran proyecto. Generalmente en estas situaciones, los actores suelen conocerse durante las primeras lecturas de guión, o quizás en las primeras sesiones de ensayo. Es ahí donde se empiezan a medir las energías, a sentir esa conexión, o la ausencia de ella. Y en el caso de Demet y Can, fue algo que saltó a la vista desde el principio. Según lo que se ha comentado y lo que se puede inferir de entrevistas y declaraciones posteriores, aunque no haya una frase exacta que Demet haya pronunciado diciendo «wow, qué guapo es», sí se percibe una reacción de asombro, de impacto. Y no solo por la obvia, digamos, presencia física de Can. Si bien es innegable que Can Yaman posee una figura que ha cautivado a muchos, la reacción de Demet, o al menos la que se ha transmitido, no se limita a eso. Piensen en el momento en que te presentan a alguien y sin saber por qué sientes una energía diferente. Una especie de reconocimiento o simplemente una curiosidad que te empuja a querer saber más. Eso es lo que parece haber sucedido. Demet, una actriz talentosa y con una gran trayectoria, seguramente ha conocido a muchos actores, ha trabajado con muchos compañeros. Pero con Can, la cosa fue distinta. Se dice que en esas primeras reuniones, se sintió una atracción instantánea. Y no me refiero solo a la atracción romántica o física, aunque es un factor importante y visible. Me refiero a una atracción profesional, a esa sensación de que esto va a funcionar. Demet, siendo una profesional experimentada, probablemente pudo percibir el carisma de Can, su energía, esa chispa que es tan crucial para que una pareja protagonista funcione en una serie. Imaginen las primeras lecturas de guión. Los actores están nerviosos probando sus líneas, intentando encontrar el tono de sus personajes. Es un momento de vulnerabilidad, pero también de descubrimiento. Y si desde ese primer momento la química fluye, si las risas aparecen de forma natural, si las miradas se cruzan con una intensidad diferente, entonces ya sabes que tienes algo especial entre manos. Se rumorea que Demet quedó impresionada no solo por la apariencia de Can, sino también por su profesionalismo, su dedicación y su sentido del humor. Y sinceramente eso es lo que hace a una persona realmente atractiva, ¿no creen?
No se trata solo de tener una cara bonita, sino de tener esa combinación de talento, personalidad y esa chispa que te hace querer estar cerca de esa persona. Y hablando de eso, es importante recordar que la percepción de la belleza y de la atracción es muy subjetiva. Lo que a una persona le impacta, a otra puede no causarle la misma impresión. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, la reacción que se ha hecho pública y que se puede deducir de su relación posterior, sugiere que fue un encuentro que generó un impacto positivo inmediato. Hubo un momento en una entrevista posterior, donde Demet habló de su primera impresión de Can. Y aunque fue algo dicho con esa ligereza y esa modestia que a veces caracteriza a los actores cuando hablan de estos temas, dejó entrever que fue algo memorable. Dijo algo así como que Can era un hombre muy guapo, pero lo que realmente le impactó fue su energía y su actitud positiva. Y eso, amigos míos, es oro puro. La energía. Esa fuerza invisible que todos sentimos cuando entramos en una habitación. La actitud positiva, esa capacidad de ver el lado bueno de las cosas, de contagiar optimismo. Combinado con una presencia física destacada, como la de Can, creo que podemos imaginar perfectamente la reacción de Demet. No fue solo, oh mira qué buen horror, fue algo más profundo, algo que capturó su atención de una manera más completa. Pensemos en la complejidad de esa primera impresión. Para Demet, una mujer que ya era una estrella reconocida, enfrentarse a un nuevo compañero de reparto con tanto potencial, con una energía tan arrolladora, debió ser interesante. Seguramente como actriz buscaba esa conexión, esa capacidad de crear algo juntos. Y parece que la encontró y con creces. Y es que cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte, tanto en la vida real como en la ficción, es porque hay algo genuino allí. No se puede fingir esa química que te deja sin aliento. Y esa primera impresión, ese primer vistazo, a menudo marca el tono de lo que está por venir. Es como el primer acorde de una melodía que te enamora. No podemos olvidar que Erkendzicus fue una serie que se basó mucho en el romance, en esa tensión sexual, en ese amor que lucha por florecer. Y para que eso funcione, los actores tienen que sentir algo, o al menos ser capaces de proyectar esa intensidad. La reacción de Demet al percibir la energía y la presencia de Can fue el primer paso para construir esa relación ficticia que cautivó al mundo. Ahora, es fácil especular y decir seguro que se enamoró a primera vista. Pero la realidad suele ser más matizada. Lo que sí podemos afirmar es que hubo una impresión muy positiva, un impacto que la hizo sentir curiosidad, quizás admiración, y definitivamente que abrió la puerta a una colaboración exitosa y a una conexión que trascendió la pantalla. Piensen en todos los aspectos que pueden influir en una primera impresión. El entorno, el estado de ánimo, las expectativas. Y en este caso el entorno era el inicio de un proyecto prometedor, las expectativas eran altas, y la energía que Can transmitía era, sin duda, muy palpable. Demet, con su sensibilidad artística, probablemente captó esa energía y la interpretó como algo muy prometedor para la química que necesitarían desarrollar. No se trataba solo de un encuentro superficial. Era el comienzo de una aventura profesional que requeriría mucha complicidad, mucha entrega. Y cuando te encuentras con alguien que irradia esa confianza, esa vitalidad, esa belleza tanto interior como exterior, es natural que se genere una reacción fuerte. Y es que a veces en la vida, te cruzas con personas que tienen una luz especial. Un carisma que ilumina la habitación. Y Can Yaman, con su estampa y su personalidad, parece ser una de esas personas. Y la reacción de Demet, ese primer vistazo, fue el inicio de un entendimiento mutuo, de una conexión que, como vimos en Erkendzicus, fue simplemente mágica. En resumen, aunque no tengamos una cita textual de la reacción exacta de Demet Özdemir al ver a Can Yaman por primera vez, todo apunta a que fue un momento de impacto positivo y de gran curiosidad. Se sintió atraída por su energía, su carisma y su presencia física, lo que sentó las bases para la increíble química que vimos en pantalla. Fue una impresión que trascendió lo superficial, y que marcó el inicio de una historia que cautivó a millones. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy sobre las fascinantes interacciones del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado desentrañando este pequeño misterio con nosotros. Recuerden que el amor, la atracción y las conexiones humanas son maravillosas, y a veces, solo toman un primer vistazo para que algo extraordinario comience. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Tenían alguna idea diferente sobre cómo fue esa primera impresión? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus propias experiencias.
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con muchísimo cariño. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante e intrigante, pues ya saben lo que toca, un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con aquellos que también aman las historias de amor y las personalidades fascinantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.